Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles, queridos hermanos. Estamos siempre en el primer libro de los Reyes, hoy en el capítulo 18, en una escena que pareciera más bien de una película. Elías luchando en solitario contra 450 sacerdotes del falso dios Baal, sacerdotes que se sentían apoyados por Jezabel y a la vez que apoyaban a la reina y al rey en sus caprichos y fechorías. Verdaderamente Elías era un campeón de la causa de Dios. Lanza un atrevido reto a todos y provoca una escena espectacular. Y además, con un lenguaje mordaz de ironía, da el triunfo clamoroso de Yahvé. Lo principal es la llamada al pueblo para que abandone la idolatría y se decida: ¿hasta cuándo vais a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo, y si lo es Baal, seguid a Baal. Y parece que su acción tuvo buen resultado, porque al final todos exclamaron: el Señor es el Dios verdadero, aunque aquella conversión no duraría mucho. El estilo de Elías no es el de Jesús, porque quizás lo que hace el profeta es tentar a Dios, cosa que Jesús desautoriza expresamente. A Jesús no le gustó que sus discípulos quisieran hacer bajar fuego del cielo porque aquel pueblo samaritano no le quiso recibir. No aprobó que Pedro sacara la espada para defenderle. Y el viernes escucharemos cómo Dios le dio a Elías una buena lección sobre su carácter. Jesús actuaba más dulcemente, por persuasión, y dio a su iglesia el encargo de ser como el fermento oculto que actúa desde su sencillez, o como la semilla que fructifica silenciosamente en el seno de la tierra. Así debe ser el estilo de nuestro testimonio en medio del mundo: valiente, mas no espectacular; decidido, pero no provocativo; lúcido contra los Baales de nuestro tiempo, pero sin buscar grandes espectáculos teatrales o triunfalistas. A Dios le gusta el estilo humilde y eficaz de la sal que da gusto y de la luz que alumbra, como nos decía ayer el texto del Evangelio. Además, apliquémonos nosotros mismos y transmitamos a los demás el serio aviso de Elías. No deberíamos caminar con muletas, no deberíamos jugar dos cartas, encendiendo, como decían nuestros abuelos, una velita a Dios y otra al diablo, oscilando entre el Dios verdadero y los falsos dioses que nos fabricamos o que aceptamos del ambiente que nos rodea. Si hemos hecho opción por Cristo Jesús, que se note en nuestra vida, en nuestra coherencia, en nuestra obediencia, porque no podemos servir a dos señores. No seamos como aquellos de los que habla el Salmo de hoy, los que multiplican estatuas de dioses extraños. Más bien de los que pueden afirmar: yo digo al Señor, tú eres mi bien, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, con Él a mi derecha no vacilaré. El texto del Evangelio de Mateo, siempre en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, también es una hermosa comparación del Antiguo con el Nuevo Testamento. Un tema que no resultaba nada fácil para los primeros cristianos. Jesús criticó repetidas veces las interpretaciones que se hacían de la ley de Moisés
pero no la desautorizó, sino que la cumplió e invitó a cumplirla, porque durante siglos había sido para el pueblo elegido la concretización de la voluntad de Dios. No he venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla, a llevarla a plenitud. Y pondrá sucesivamente varios ejemplos referentes a la caridad fraterna, la fidelidad conyugal, la claridad de la verdad, siempre en la línea de una interiorización vivencial, para no conformarnos con el mero cumplimiento de ritos exteriores. El Antiguo Testamento no está derogado, está perfeccionado por Jesús y su Evangelio. Los mandamientos del Decálogo que Moisés nos regaló siguen siendo válidos, y de hecho nos siguen sirviendo cuando hacemos, por ejemplo, un examen de conciencia. La Pascua de Israel ya fue salvación liberadora, aunque tiene su pleno cumplimiento en la Pascua de Cristo y en la nuestra. La alianza del Sinaí que San Juan Pablo II llamó la nunca derogada primera alianza era ya sacramento de salvación, pero ha recibido su plenitud en el sacrificio pascual de Cristo en la cruz y por supuesto en su celebración memorial de la Eucaristía. Lo mismo podemos nosotros decir de los sacrificios, del sacerdocio, del templo y del pueblo elegido de Dios. En el Nuevo Testamento llegan a su realización definitiva en Cristo y en la Iglesia. Sigamos leyendo con interés el Antiguo Testamento como palabra eficaz de Dios e historia de salvación, como diálogo vivo entre la fidelidad de Dios y la manifiesta infidelidad de su pueblo. En algunos aspectos como el sábado, la circuncisión, el templo, los sacrificios de corderos, la nueva comunidad de Jesús se ha distanciado de la antigua alianza, pero en la mayoría de sus elementos sigue consciente de la gracia salvadora de Dios que ya empezó entonces y continúa ahora. Basta recordar que seguimos rezando los salmos del pueblo de Israel, eso sí, conscientes de que Jesús ha llevado a su perfección todo lo que nos dice el Antiguo Testamento, como lo ha hecho en el Sermón de la Montaña, con un novedoso programa de sus bienaventuranzas como escuchábamos el lunes. No nos ha hecho más fácil el llevar la alianza, pero sí que aprendamos a amarla con mayor profundidad e interiorización. No pretendamos brincarnos las leyes del Antiguo Testamento. Comprendamos que Jesús vino a darle plenitud. Y no nos olvidemos que la ley de Dios no pasa, llega a perfección a través de la vivencia, especialmente del amor. Solo así se entiende el juicio sobre los que la han quebrantado o pervierten esta norma. Trabajemos para que Jesús siga siendo nuestro mejor referente de toda norma y de toda ley, basados especialmente en la ley del amor. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.